días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. Bienvenidos a su clase de lenguaje. Espero que tengan todo el ánimo y toda la disposición en el día de hoy. Y si se generan dudas e inquietudes en ese espacio, lo socializaremos en el encuentro sincrónico. Así que mucho ánimo, iniciamos nuestra clase en el día de hoy. El tema que desarrollaremos en el día de hoy se titula Los tipos de lenguaje. Quiere decir que nosotros acomodamos nuestra forma de comunicación de acuerdo a contextos determinados. De ahí que hablemos de un lenguaje coloquial, un lenguaje poético, un lenguaje culto, entre otros. En el lugar en que nos estemos desenvolviendo determina la forma en que nosotros nos expresemos. Por eso ustedes establecen diferencia cuando están en una conferencia, cuando están en su círculo de amigos, cuando están en una reunión familiar. De eso se trata en el día de hoy. Bueno, pero ¿qué objetivo tiene que usted conozca cómo se clasifica el tipo de lenguaje de acuerdo al contexto? Cuando realizan pruebas, ya sea internas o externas, preguntan, por ejemplo, de acuerdo a la expresión del personaje, se podría decir que éste está utilizando un lenguaje coloquial, culto, técnico, entre otros. Entonces, para que tengamos claridad cuando nos hagan ese tipo de preguntas. Además, nos servirá para expresarnos en los diferentes contextos comunicativos que sugieran la intervención discursiva de ustedes como sujetos de la enunciación. Entonces, jóvenes, van a estar muy atentos en estas clasificaciones y qué características tienen. Antes de conocerlo, es importante abordar estos tres conceptos y que tengas claridad qué significan, porque tendemos a confundir el lenguaje con el habla. Entonces, primer concepto, lenguaje, y se entiende como la facultad que tienen todos los seres humanos para comunicarse. Este puede darse de forma oral, de forma escrita o a través de gestos, es decir, del lenguaje no verbal. Nosotros transmitimos mensajes constantemente. La manera en que se haga es lo que determina el mensaje de lo que se quiera decir en ese momento. Entonces, jóvenes, lo que se entiende como lenguaje es esa capacidad única y exclusiva de los seres humanos para enviar un mensaje a un oyente determinado. En el caso de la lengua, se puede entender como el sistema de código que establecen las diferentes los diferentes idiomas para poder comunicarse. Quiere decir que, por ejemplo, los que no manejen el código del inglés no entenderán el mensaje implícito al momento de establecer sistemas comunicativos. En el español nosotros entendemos, comprendemos un mensaje porque se ha establecido, como decía, un sistema de código que permite entenderla. De ahí que el alemán, el ruso y todas esas lenguas, jóvenes, no sean de nuestro entendimiento si no la manejamos. Si estudias o haces algunos niveles de inglés, ya tienes una base para poder entender esa segunda lengua, y quiere decir que puedes decodificar los mensajes que tenga en ese momento el acto comunicativo. El habla es la materialización del lenguaje, es decir, de esa facultad única. Tengo una intención de decir, vamos a dar por ejemplo, lleva el bolso al cuarto. En eso hay una intención comunicativa, hay un orden, un mandato, y esto logra entenderse, como lo decía hace un momento, porque es la intención comunicativa. Entonces, habla puede definirse como materializar, llevar a cabo la intención comunicativa. Bien, ahora sí conozcamos cuáles son esos tipos de lenguaje. En primer lugar, hablaremos del lenguaje poético. Es un lenguaje subjetivo, emotivo, estético, rico en figuras e imágenes. ¿Cuál es su objetivo? Transmitir algún tipo de emoción con bellas y ricas palabras. Ejemplo, deslumbra el sol en la mitad del cielo, mares de luz desde el cenit envía, y ante su rayo abrasador, el hielo se torna en llanto en la montaña umbría. Básico en este tipo de lenguaje, la belleza y la estética. Recordemos que lo que tiene que ver, ya sea el cuento, la novela, una obra de teatro, predomina lo estético del lenguaje. En segundo lugar, hablaremos del lenguaje coloquial. ¿Por qué se caracteriza? Por utilizar frases o palabras específicas de una región. Ejemplo, Dédalo era uno de esos toderos que sirven hasta para remedio. En este caso, ¿cuáles son las palabras coloquiales? Toderos y pa, ¿cierto? Omisión del ra para decir para.
Si hablamos en el contexto paisa, son muy usuales melo, oigan, pues son términos que son propios de cada región, como decir, por ejemplo, en el costeño, ajá y pa' qué. En tercer lugar, tenemos el lenguaje cotidiano. Es el lenguaje universal, comprensible para cualquier lector. Ejemplo, beber agua es beneficioso para la salud hasta el extremo de que puedes amortiguar los problemas de la memoria. Como pueden ver, jóvenes, este es el tipo de lenguaje utilizado en los textos escolares, en un discurso de una clase, entre otros, porque debe ser entendible y comprensible para todo tipo de oyente. También podría decirse que los noticieros utilizan este tipo de discurso porque deben llegar a toda una población, sea académica o no. En cuarto lugar tenemos el lenguaje técnico. Es el utilizado en cada una de las diferentes ramas del saber, el cual puede resultar complejo para el lector, pues no está familiarizado con algunos términos propios de cada ciencia. Recordemos cuando en la clase hablamos del texto científico, tienen unas particularidades donde si hablamos, por ejemplo, de un estudio científico en química o en biología, las terminologías serán entendidas por la jerga académica, en este caso si es la química. Entonces, una de las particularidades es utilizar el término propio de cada área del saber. El tejido vascular está formado por el xilema y el floema, agrupados en heces vasculares y formando la vena principal. En la vena o nervadura, el xilema se orienta hacia el haz de la hoja y el floema hacia el embés. Estos, jóvenes, es un ejemplo de un lenguaje técnico. Por último, tenemos el lenguaje reflexivo. Este tipo de lenguaje se puede encontrar en algunos ensayos, fábulas y textos cuyo propósito es transmitir el pensamiento del autor sobre un tópico determinado. Puede ser ético, religioso, político, entre otros. Luego Almita habló de nuevo y dijo, ¿y qué del matrimonio, maestro? Y él respondió diciendo, llenaos mutuamente las copas, pero no habéis de tomar una sola. Compartid vuestro pan, pero no comas de la misma tajada. Cantad, danzad juntos y estad gozosos, pero conservando cada uno vuestra soledad. En este ejemplo hay un ejercicio de reflexión donde se busca que quien pregunta le den algunas orientaciones sobre qué pensar del matrimonio. Ahí le queda la duda para ustedes, jóvenes, qué puede significar el unir nuestra vida a otra persona para toda la vida. Bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Queda claro que los tipos de lenguaje se ajustan a los diferentes contextos en los cuales ustedes se pueden desenvolver. No te olvides de realizar los trabajos sugeridos en la plataforma SM. En el encuentro virtual estaremos aclarando si se generan inquietudes en este espacio y que tengas un excelente día.